Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Estamos con Daniela Jerez, psicóloga clínica y directora del SINAC. Todo esto a propósito de el asesinato que ocurrió ayer de una mujer. Y también podemos vincularlo con este crimen horroroso que ocurrió en la comuna de Las Condes, donde el caso de Las donde, Condes. bueno, eso está todavía en investigación, pero hubo 3 niños que habrían sido asesinados por su madre y después se habría quitado la vida a la madre. ¿Cómo está, Daniela? Muy buenos días. Hola Daniela, buenos días. Hola, buenos días. Oye Daniela, queremos saber tu opinión en el fondo como psicóloga, ¿cierto? Y tú también que has trabajado temas de violencia intrafamiliar, saber en el fondo qué cosas se pueden hacer ante estas situaciones, porque hemos visto que lo que va del año hay 28 femicidios, de los cuales hay 6 que son acá en Concepción o en el Gran Concepción, ¿cierto? Son cifras alarmantes y pensar que todavía hay tanta agresión, tanta violencia, cuando uno ve el detalle en el fondo de estos femicidios, ve que podemos analizar que son situaciones súper violentas, o sea, apuñaladas, disparos, mucha agresión de por medio. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? Hola Constanza. Mira, honestamente yo creo que lo primero que hay que empezar a conversar de que este nivel de violencia no es espontáneo. ¿No es qué, Es perdón? decir, no es espontáneo, no es algo que aparece de un día para otro. Este nivel de violencia ha sido un cultivo que se ha hecho probablemente por muchos años. Las dinámicas de violencia sabemos que van en espiral, es decir, parte desde una transgresión de límites, vocabulario agresivo, y los límites empiezan a correr de a poco y llegamos a conductas tan violentas como lo que estás comentando. Entonces, lo más importante es empezar a ver las señales tempranas para evitar este tipo de dinámicas familiares, de pareja e intrafamiliares. Estas son las conocidas red flags, ¿cierto? Las banderas rojas. Exactamente. Que sí conocen. Como tú dices, ¿cuáles son las principales banderas rojas que podemos encontrar para poder alertar una situación de agresión o de violencia intrafamiliar? Mira, en general, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo estoy hace un poco tiempo trabajando con pacientes adolescentes que ya estamos viendo que están teniendo dinámicas de relaciones de pololeo o de amistad que están dando este tipo de señales. Y empezamos a ver pequeños gestos de control. Control desde qué es lo que vistes, qué es lo que dices, cómo debieses comportarte, por qué estás saliendo con tal persona. Este tipo de cosas que de primera parecieran como que son parte de un celo amoroso y los adolescentes tienden un poco a confundirlo, a empezar a rápidamente aislar a la persona y dejarla sin espacios de decisión propia. Empezamos a quitar autonomía, a generar mucha inseguridad de cómo la persona se relaciona con otros o cómo se ve, y por lo tanto empezamos a generar mucha inseguridad y nos volvemos dependientes a esta pareja que nos da como instrucciones de cómo ir viviendo. Entonces esas son las primeras señales ya en relaciones muy, muy tempranas y sobre todo adolescentes. Oye, y es terrible porque en realidad cuando muchas veces yo creo que todos conocemos alguna situación cercana o tenemos algún testimonio, ¿cierto?, de alguna mujer que ha vivido esta situación, y efectivamente es difícil darse cuenta de que uno está en una situación o en un contexto que es poco sano. Entonces es importante poder difundir cuáles son estos pequeños atisbos y alertas que se van levantando dentro de una relación. ¿Sabes tú que de los 28 casos de femicidios, 24 de las mujeres tenían menos de 50 años? O sea, son mujeres jóvenes, ¿cierto? Claro. Y de las 28, 6 son extranjeras, o sea, la mayoría son mujeres chilenas. Yo creo que en realidad, como te decía, para mí empecé a leer y era espeluznante de repente ver que había, no sé, degollamiento, puñaladas. Y para mí uno de los casos como que más me marcó o que más, me llamó la atención es el caso de la estudiante de doctorado que estaba acá estudiando, ¿cierto?, bioquímica en la Universidad de Concepción. Yo estuve revisando algunos de los datos y es algo que trasciende al nivel socioeconómico, sociocultural, o sea, se da en todas las clases sociales, en todos los espacios. Por lo tanto, igual es relevante que las personas o que nosotros como amigos de repente cercanos a esta persona también estemos alerta. ¿Cuáles son como algunas recomendaciones que tú nos puedes dar cuando nosotros identifiquemos que alguien está en una situación compleja?
Primero lo que empezamos a ver es que las personas dejan de salir cosas que antes, por ejemplo, les hacían mucho sentido. Dejan de ir a cumpleaños, dejan de organizar panoramas, empiezan a dar explicaciones que a veces nos hacen poca lógica, o si se presentan con esta persona. Como que dicen, no, sabes que si no voy con Juanito, en realidad prefiero no ir. Como que pareciera en una primera instancia una decisión personal, pero uno empieza a notar fácilmente que esta persona como que empieza a bajar su nivel de autonomía. Y parte de lo que sí sabemos de la conducta de las relaciones violentas, tanto de pareja como intrafamiliares, es que el aislamiento es un factor clave. En la medida en que permitimos que la persona se empiece a aislar, empiece a salirse de su red de apoyo, aumenta como esta ceguera de ver las señales. Entonces, es necesario mantener, tanto a nivel personal, como cuando nos preocupa una tercera persona, empezar a notar si esta persona se está aislando. Porque ese es uno de los factores de riesgo más altos. ¿Por qué? Porque ya la persona va a explotar y va a dar señales de lo que le está pasando, como cuando tú dices la violencia ha subido mucho. Es como decir, ya ha habido mucho golpe, mucho control, personas que, por ejemplo, les revisan el teléfono, les revisan redes sociales, le quitan o le eliminan contactos para dejar que esta persona se comunique con otras. Eso yo, lamentablemente, es algo que he visto. Pololos que toman teléfono y eliminan, bloquean, censuran amigos de Instagram, por ejemplo. Entonces son pequeñas cosas que tú dices, oye, yo tenía a tal persona y no está, o esta persona cada vez sube menos contenido del que en realidad subía, la invité a tal parte y no fue, la explicación que me dio no es tan lógica. Esas son como pequeñas cosas que podemos empezar a notar en nuestro cercano. Daniela, y bueno, yo creo, ¿cierto? También un poco desde la ignorancia, que las instancias de repente como para aportar o ayudar a estas mujeres no son muchas, desde las políticas públicas o desde las instancias públicas. No sé si hay algo que se esté haciendo, si hay talleres, si hay cursos, si hay instancias en donde en el fondo se pueda también poner en contacto o generar redes para apoyar a las mujeres que están en esta situación. O sea, hay varias instancias. Yo no tengo el listado en mi memoria en este momento como de... Se me fue, de hecho, buscarlo en detalle. Pero lamentablemente muchas de las instancias que tenemos, teléfonos de ayuda, WhatsApp, por ejemplo, Fundación para la Confianza tiene una línea también de atención directa, lamentablemente están enfocadas a personas que ya están siendo víctimas. Claro. Y que ya están siendo víctimas de eventos bastante violentos. Y en la medida que la violencia va aumentando, la dificultad por sacar a esta persona de este entorno se vuelve muy complejo, porque ya empieza a afectar los patrones personales de seguridad. Empiezamos como a una sensación, esto lo he visto mucho, de empezar a dudar. Es que a lo mejor yo estoy pensando que esto me hace mal, pero en realidad él me quiere, o ella me quiere. En realidad lo que él está es preocupación porque en realidad no me quiere perder. Entonces, esa alteración como del juicio de realidad que se empieza a hacer es muy difícil de como desinstalar, como de sacar ese programa. Y lamentablemente por la falta de recursos tenemos instancias que acompañan a las mujeres, pero cuando ya han sido víctimas de eventos bien complejos. Por ejemplo, la Fundación León Bloy también tiene una red de apoyo, pero ya personas que han estado judicializadas por algún tipo de violencia intrafamiliar o de pareja. Oye, bueno, para mí es un tema súper sensible, obviamente, como mujer. Yo recuerdo hace varios años atrás haber presenciado un evento bastante violento de un hombre hacia una mujer en la calle. Y cuando llamamos a la policía, porque yo detuve el auto, me quedé estacionada, había gente de los departamentos mirando hacia la calle, y llamo a los carabineros y la mujer defiende al hombre. Entonces los carabineros me decían, si es que ella no hace una denuncia, nosotros no podemos hacer nada, no podemos llevar detenido al hombre y nada. Y dice, oye, pero si yo vi cómo le pegaba, vi cómo estaba en el suelo pegándole a la señora. Lamentablemente eran personas en situación de calle, y efectivamente los carabineros no pudieron hacer nada porque la señora dijo, no, si no me estaba pegando. Y yo presencié todo este evento, entonces hay mucho también encubrimiento por parte de algunas mujeres frente a estos eventos. Oye, disculpe que los interrumpa, pero la situación del accidente del biotren en San Pedro de la Paz es sumamente grave, porque los primeros heridos, reiteramos la información que ha dado la comunidad de emergencia de ese Biobío, a la que buena costumbre está adscrita. Hay 4 víctimas fatales, hay un número indeterminado de heridos. Los primeros fueron atendidos ahí en el CEFAM de San Pedro de la Paz, no sé si en el de Candelaria, me imagino, pero ahora los heridos están siendo trasladados al Hospital Regional de Concepción. Y es muy complejo el traslado porque las vías están completamente saturadas.
y se está pidiendo lo que en la jerga policial se llama onda verde, es decir, que toda la avenida Los Carreras esté con los semáforos en verde, para que los heridos puedan ser trasladados en ambulancia, para agilizar el traslado de estas personas. Incluso está ocurriendo esto con la escolta de carabineros, que lo está haciendo respecto de las ambulancias, para permitir que las personas que están siendo trasladadas lleguen lo antes posible al Hospital Regional de Concepción, lo que evidentemente pone de manifiesto la gravedad de las lesiones. Esto, repetimos, ocurrió en el cruce Boca Sur, en San Pedro de la Paz. El convoy iba hacia Concepción, hacia la estación Juan Pablo II, donde se hace el transbordo. El taxibús era un San Pedro del Mar, que fue colisionado por este convoy del Biotren con las trágicas consecuencias. Si estás escuchando, despeja el camino para que las ambulancias puedan pasar y llegar lo antes posible al Hospital Regional de Concepción con los heridos de esta tragedia que ha ocurrido en San Pedro de la Paz un poquito antes de las 8 de la mañana. Oye, Daniela, bueno, te queremos dar las gracias por habernos acompañado, porque en realidad son temas súper relevantes que quizás más adelante también podemos seguir abordando. Muchas gracias por entregarnos toda esta información de cómo prevenir, cómo apoyar también a las mujeres que se encuentran en esta situación, y también indicarnos que es súper importante que faltan medidas preventivas. O sea, todos actuamos cuando ya hay violencia, cuando ya hay agresión, pero falta quizás educación para que no ocurra estas situaciones de agresión intrafamiliar o entre las parejas. Sí, y sobre eso, solo para cerrar, hay que entender que a veces en la red de apoyo esto genera también mucha frustración. Esta sensación de, pero es evidente, ¿cómo no lo va a entender? Y después tendemos a dejar sola a la persona por un tiempo. A veces los amigos se enojan. Entonces hay que entender que esto es un fenómeno que es complejo, que es multidimensional, que parte de dos personas que tienen problemas probablemente. Entonces que hay que tener también un poco de paciencia y tolerancia, que son procesos lentos de resolver, pero nunca podemos dejar a la víctima sola. Muchas gracias, Daniela. Daniela Jerez, psicóloga clínica y directora del SINAC, conversando con nosotros aquí en Buena Costumbre. Recuerden que está el fono que el gobierno dispone para la atención de mujeres que eventualmente podrían estar siendo víctimas de violencia. Aquí la orientación, ya acabamos de escuchar, es súper importante. El fono es 1455, y también está el código para que las víctimas de violencia de género pidan ayuda en farmacias, que es mascarilla 19. Sí, mascarilla 19. Cuando alguien está asustado, asustada en este caso, y está siendo objeto de violencia, y no sabe a quién acudir porque el agresor la está intimidando, claro. En la farmacia el código es mascarilla 19. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.